A veces la brújula se equivoca. Entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. Lo que para Fer iba a ser una tarde con su padre en el museo se convierte en una emocionante aventura llena de persecuciones y sorpresas dentro de los cuadros más famosos de la historia del arte. Esta no va a ser una visita normal. Viajaremos atravesando los cuadros de museos tan importantes como el Prado, el Louvre o Versailles. Los lienzos cobran vida y los personajes de las obras de arte nos contarán los secretos detrás de sus pinturas. Hablaremos con artistas de la talla de Picasso, Sorolla, Velázquez, Leonardo da Vinci, Magritte, Rubens, Monet o Van Gogh, quienes nos enseñarán a dibujar como si fuéramos auténticos maestros del pincel. Pero cuidado, no todos los protagonistas de los cuadros son amigables y quieren conocernos. En algunas obras encontraremos peligros a los que enfrentarnos y que nos obligarán a huir para no ser atrapados. Un cómic perfecto para pequeños elefantes y humanos curiosos. Fernando Monllor es el creador de este maravilloso cómic, Aventura en el Museo, editado por Grafito Editorial, y que sale a la venta esta semana. Ha estado en preventa durante el mes de junio y sale a la venta esta semana, si no ha salido ya. Sí, ha salido ya. Yo estuve ayer indagando, pero como aquí en Valencia fue fiesta el lunes, sí, es verdad. Hay algunos sitios que no lo tienen. Sí. Me gustaría empezar esta entrevista, como somos ex compañeros de trabajo, Sí. Me gustaría empezar esta entrevista recordando un poco, tus principios en animación. Quiero que me cuentes un poco tus principios en animación, sí. Y luego nos detendremos un poco en nuestro vínculo común, vale, a nivel animación. ¿Cómo empieza tu idilio con la animación? De pequeñito, imagino. Idilio. Pues en animación, pues la verdad es que, a ver que lo piense, que ya no me... Es que esto lo cortas, haces ¡plac! A ver. Sí, pues resulta que yo pues siempre he sido muy mal estudiante, no me entraban las cosas y siempre empezaba el BUP y lo dejaba, luego me iba a la Escuela de Bellas Artes, lo dejaba porque no podía pintar, yo quería pintar, ya lo sabes, soy daltónico, y un día pues mi tía me mandó, me enseñó un recorte de periódico del país, donde había una escuela de animación en Madrid. Entonces decidí ir y te lo explico así rápido y nada, empecé a ir a la escuela y como siempre, como ya os he dicho, nunca lo acabó la cosa. Y a los 2 años dije, pues me voy. Y entonces encontré, gracias a Dios, hay que tener los oídos así abiertos y hablaron de un estudio en Castellón. Entonces me fui para allá. Un día cogí el coche y me fui. Y por casualidad el estudio había cerrado. Así que dije, vaya, y ahora tengo que encontrar el coche. Y justamente había aparcado el coche, arriba estaba el estudio de animación, el nuevo estudio de animación. Entonces me di cuenta y digo, esto pues, parecen dibujicos. Así que subí y conocí a mi primer jefe y me dio trabajo. Y entonces ahí empezó todo. Y a partir de ahí, pues me ofrecieron un trabajo en Valencia, en la empresa Cartoon P, que ahí nos conocimos tú y yo. Cartoon Producciones. Sí, y aquello fue una maravilla. La verdad es que fue una época dorada para mí, de todo, para aprender, como conocer gente en una ciudad increíble como Valencia y aprender muchas cosas, la verdad. Y así fue todo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cartoon? Pues creo que estuvimos 5 años, ¿no? Porque yo entré en el 96, ¿puede ser? 96, que soy muy malo para las fechas. Yo entré después de ti, creo. Yo creo que cuando yo... Pero muy poco, creo. Sí. Porque estabais trabajando para Cutlas y yo entré también y ya estabais allí y aquello fue la verdad es que fue increíble, a mí me gustó mucho. Era una época en que la animación era tradicional totalmente, había un line test, es decir, que ahí trabajabas tú. Sí, era yo el encargado del line test. Ponías todos los dibujicos ahí en la mesa y apretabas el botón y la cámara iba grabando cada dibujico y tú ibas quitando los papelicos y pivotando papel
Y pivotando papel, que es, para que no lo sepa, es hacer agujeros en la parte inferior de la hoja para que se sujeten en la mesa de luz, todos juntitos. En unos pivotes que se ponían en la mesa de luz pegados y ahí se Yo ponían me las pasaba hojas. horas, porque erais, no sé, erais 1, 2, 3, 4, 16, había, por 4 y 4, 8. Éramos bastante, Rafa. Sí, Y además que pivotabas también papel para el extranjero, para la gente que sí, trabajaba. al principio lo mandábamos, porque mucha Pivotabais gente no papel, tenía. sí. Oye, cuéntame un recuerdo que guardes así con felicidad. Rafa, que te veo venir. Que nos reíamos o que algo. Bueno, yo me acuerdo mucho de los montajes que yo me hacía mucha risa. Trabajaba, sí, con el Amiga, con un ordenador Amiga, ¿no? Sí, claro. Y el Amiga programa no 2000. me acuerdo cuál era. Y me acuerdo que tú y yo hacíamos montajes de sonido. Cogíamos el sonido y hacíamos montajicos, así, repetíamos las palabras o las frases. Bueno, y al final nos reíamos una barbaridad. Eso A ver quién era el yo mejor. recuerdo que era con Capitán Capitán Padwash. Pacwas. Sí. Pugwas. Bueno, como sea. Pluswas. Y entonces, para que no entienda mucho, nos mandaban el sonido por un lado y, claro, había que casarlo con las bocas que hacían cada boca va diferentemente. Y, claro, con el sonido, que era el sonido de todo el episodio, era una serie bastante particular porque eran unas voces muy, muy agudas. Sí. Y entonces, pues eso, hacíamos, el personaje tenía unas frases fetiche que repetía mucho y hacíamos montajes con la voz, que claro, el problema de aquella época que nada se ha salvado, porque ahora todo es digital y mira, el otro día justamente me encontré una caja que tiene por ahí mi hermano, te iba a mandar foto y no me acordé, una cinta de casete, ¿vale? Una cinta de cassette con los remixes de música que hacías. ¿Ah, sí? ¿Remixes de música? Sí, esta música que tú mismo te componías en la máquina. Ostras, sí, que me compré La de Cartoon, es posterior. Sí, un secuenciador, con un teclado secuenciador, claro. Me pasaba ahí horas y horas. Después del trabajo me pasaba horas también haciendo musiquica e investigando el sonido. Oye, me encantaba y me sigue gustando mucho, la verdad. Pero bueno. ¿Conservas algo de esa música? Sí, aún tengo el secuenciador y está todo dentro, pero ahora lo escucho y me da un poco de vergüenza escucharlo. Aunque la música que hacen ahora tampoco es que sea muy... Suele pasar que cuando hacemos algo en nuestra juventud pasan los años y luego tenemos ese punto de decir, hostia, no, yo pensaba que era bueno entonces, pero no era tan bueno. Bueno, hice una versión de Misión Imposible que la verdad que esa está muy bien, me gustó, pero como no sabía de acordes ni nada y ni de música, había una nota... Todo autodidacta. Sí, era todo de oído, entonces había una nota que saltaba siempre. Oye, en aquella época de Cartoon, ¿qué series recuerdas que te marcaran un poco de las que estábamos trabajando? A ver, tengo aquí una listilla. ¿Te has hecho chuletas? No, esto es de... Sí, bueno. Muy bien. Es que si no, la memoria se me va. Pues me acuerdo mucho de Capitán Padwash, de Cutlass. Ah, hombre, de This World. Trabajamos para This World. Madre mía, qué serie. La verdad es que esa estuvo muy bien. Era todo tradicional y me gustó mucho. Y una que ganó premios, Little Grey Rabbit. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Esa estuvo muy bien, esa me gustó. Tenía una textura interesante. Ahora, claro, ahora todo ha cambiado y ahora las texturas y la animación es precioso, la verdad. Texturas de acuarela, de pinceladas, no sé, ha cambiado todo mucho y la verdad es que a mejor, la verdad es que sí. Lo que pasa que para mí no ha empeorado el modo en que los chavales ya no son tan artistas como antes. Entonces, es todo digital. Ahora mismo estaba hablando con unas compañeras de trabajo y ¿qué te gusta más? ¿El dibujo animación 2D o 3D? Ay, el 3D. Y es que yo no sé dibujar. Y claro, a mí me gusta más el dibujo. Entonces no había otra forma de empezar que no intentar hacer algo en papel, sí, y demás, y ahora todo lo hace el ordenador.
Sí, yo me acuerdo que yo hacía animaciones en los libros, en los cantos, en las esquinas y dibujaba y yo hacía ahí pum, una explosión y digo, ostras, qué chulo, esto me gusta. Y claro, ahora, claro, tú hacías un dibujo, bueno, tú te acuerdas, y lo borrabas, pero es que ahora te equivocas en la animación y no sabes qué parámetros tienes que ir porque es todo digital. Y yo ahora mismo estoy con una serie de 3D y me vuelvo loco. La verdad es que no sé por dónde ir, pero bueno, ya está. Esa es la serie que has empezado hace poquito, ¿no? Sí, sí, exacto. Estás ahí en Angoulême, en Francia, en Sí. la meca del cómic. Al menos esa es bueno, la coletilla que tiene ese pueblo. ¿Y cómo te va con esta nueva serie? Bueno, acabamos de empezar, llevamos 3 días y la verdad es que la gente también es nueva como yo en 3D, o son estudiantes o están haciendo prácticas y bueno, es todo nuevo. Y además es que cada vez sí, te conoces el programa, pero luego te amplían el programa con plugin y al final te vuelves un poco loco, pero bueno, poco a poco va la cosa bien. Hay que ¿Y aprender. cuántos años llevas en Francia ahora? Llevo 5, casi 6 aquí en Angoulême y he estado de estudio a estudio trabajando en diferentes estudios y en nuevas series y diferentes series y todas en 2D y me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta más el 2D, pero bueno, yo quiero aprender, quiero seguir aprendiendo nuevas cosas de animación y bueno. ¿Cómo nace Aventura en el Museo después de tantos años como comentamos en animación? Pues la verdad es que cuando vine aquí a Angoulême, hace 5 años, pues me di cuenta que no tenía amigos, la gente es un poco reacia a hablar contigo, te sientes, bueno, estás solo, inte y bueno, entonces decidí, bueno, ¿esto qué? ¿Aquí dónde estoy? En el centro europeo del cómic. Pues aquí tengo que hacer un cómic. Vamos a ver, si estoy aquí, tengo que aprovechar el tiempo. Y después del trabajo empecé a hacer dibujos. Y tenía una idea, ya venía con una idea en la cabeza de una historia, ya había dibujado un elefante dentro de un cuadro de arte y dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a empezar. Y así empezó la historia. Me hice una lista con todos los autores que quería poner, lo metí en una olla, le puse cebollica, zanahoria y nada, y se coció lento durante 5 años. La verdad es que ha tardado mucho porque he tenido que trabajar y después del trabajo hacía una viñeta a veces o en fin de semana me ponía a hacer una hoja y bueno, poco a poco iba saliendo toda la historia y luego descansaba. Dejaba de reposar un poco para que la cosa se digiera un poco, volvía a ver el cómic y decía, uy, aquí falta esto. Y entonces añadía más viñetas o nuevas páginas. La verdad es que nunca hice un guión, ese fue mi primer fallo y entonces iba todo un poco a salto de mata. A la hora de no hacer guión, como me comentabas alguna vez, tuviste que rehacer algunos personajes a mitad de cómic. Sí, tampoco solo hice un personaje, una primera diseño de personajes y cuando acabé 60 páginas, que yo pensaba que ya había acabado el cómic, me di cuenta de que el personaje había evolucionado. Era totalmente distinto al principio. Tenía la trompa mucho más grande y había evolucionado mejor, un poco más cartoon, más infantil y más juvenil. Yo creo que, y sí, tuve que rehacerlo todo otra vez. Y esa vez que lo rehice, añadí nuevas páginas, metí a más gente para que tuviera más ambiente, porque cuando vas a visitar museos, siempre hay gente. Entonces quería también mostrar eso, que cuando lo leyeras o lo vieras, estuvieras casi dentro de un museo. Eso me gustó ver la cantidad de extras que hay en las viñetas. Sí, tuvo muchas referencias, fotos que he hecho también en museos, en internet también buscaba fotos de gente y entonces iba poniéndolos poco a poco, cambiándolos el dibujo en forma de elefante y ya está. Eso. Cuéntame un poco cuando haces esas excursiones o hacías esas excursiones a museos y demás, buscando referencias, colores, fotos, ¿qué te llamaba más la atención de decir esto tengo que incluirlo en el cómic? Pues todo era por casualidad. Yo siempre digo que, pues sí, una de las veces, la única vez que fui al Museo d'Orsay, que está ahí en el cómic, el del reloj, que yo se lo Sí. recomiendo a todo el mundo que vaya. Pues mira, en la segunda planta encontré el puntillismo, dije, ahí va.
esto lo tengo que poner porque esto es importante. Y entonces ahí vi el famoso cuadro del circo y dije, lo tengo que poner sí o sí. Claro, y estaba visitando el museo y estaba pensando, madre mía, hacer viñetas, pero las quiero hacer todo con puntos. Eso me va a llevar, bueno, mucho tiempo hacerlo. Y me faltan autores que poner, porque yo quería poner, hay un autor ahí, hablar más del cubismo, pero ha sido todo eso muy rápido. Esa sección fue muy rápido, pero quería hablar más del cubismo. Yo creo que el cómic empieza muy tranquilo. Sí, Vas explicando un poco cómo funciona tanto la historia de los elefantes, porque evidentemente no sí. es la historia humana, cómo nace la pintura y de repente, poco a poco, casi sin que te des cuenta, empiezas a ver, hostia, acaban de entrar en un cuadro, acaban de entrar en otro. Parece como que hubieras buscado ese ritmo. Mm, No. sí, bueno, no lo busqué. Iba solo, fluía todo solo, Rafa. Y yo quería que el lector pensase, uy, esto es imaginación del niño. Esto es un. Claro, al Pero, principio puedes llegar a pensar eso. pero Al luego principio, muy metí al al padre principio. también y saqué a ciertos personajes de unos cuadros y entonces ya todo cobró un poco más de sentido, más, ya no era un sueño, ya no eran fantasía y no lo sé. Todo surgió, la verdad. Y entonces continué esa línea y seguía y seguía. ¿A qué público crees que va dirigido el cómic, El aparte cómic de la edad, del va rango de edad? dirigido a los chavales, a los jóvenes, pero un poco, la verdad es que a la gente que le gusta el arte y la pintura, porque hace poco he recibido un mensaje de una amiga Laura, que desde aquí la saludo y le doy muchas gracias por su crítica, y entonces le ha encantado el cómic, ha aprendido mucho y le ha parecido maravilloso tantos elefantitos y sobre todo el trozo de Sorolla. Dice que le ha encantado. Y bueno, y entonces Luego aquí yo comentaremos. creo que los más jóvenes no lo van a comprender mucho. Sí que les va a gustar, pero cuando ya comprendes, cuando visitas un museo y te das cuenta de las obras de arte de esta gente, de cómo han vivido, no sé, lo aprecias más, creo. Y sobre todo los problemas de cada autor Sí, o las taras que tuvieran, que luego sí, comentaremos claro, y algo. la época también, sus problemas, la época, por ejemplo, Goya. Goya, mira, me lo encontré en Burdeos, de casualidad. Iba paseando y digo, uy, una estatua, ¿este quién es? Goya. Y entonces empecé a investigar, y claro, yo conocía a Goya, pero no sabía que había vivido en Burdeos. Entonces empecé a investigar y claro, y salió la historia que sale en el cómic ahí. ¿Cómo nace tu amor por el dibujo, por los cómics? ¿Qué artistas te marcaron en un principio, cuando eras más joven? Pues de pequeño siempre veía cómics, desde Don Mickey y Tintín, a ver, mi Porque hay hermano tenía mucho, la colección de Creepy y 1984, que eso es increíble, eso es una joya, de verdad. hay Y bueno, mucho de Ibáñez también en hombre, el museo. hombre, Ibáñez, Hombre, totalmente. El ya lo tengo jefe y aquí. los, los Hombre, patosos malos, que para son mí tres. Ibáñez, pues sí, es una referencia muy buena porque a mí me ha hecho reír mucho y bueno, y con Mortadelo y Filemón, claro, y con sus tortas, sus misiones que nunca llegaban a ningún lado. Y No, entonces hay mucha referencia. hay varios momentos muy Ibáñez, muy Mortadelo y Filemón en el cómic, con tres patosos que persiguen al padre y al hijo, Soldado. se dan de hostias, aparecen disfrazados, todo es, Sí, ya te digo, es súper divertido. sí, sí, la verdad es que sí. Este trozo tuve que cambiarlo, la verdad que sí. Pero sí, estuvo muy bien ese momento. No sabía cómo hacer ahí, cómo hacer la gracia, pero o la historieta y graciosa, pero no, pero al final salió y bueno, quedó bien. ¿Cómo pudiste superar en este sentido a la hora de hacer el cómic los problemas con el daltonismo? Porque tú ves un cuadro en un museo, Mm. te quedas con el cuadro, pero los colores que tú ves no son los colores reales para luego plasmarlos en el cómic. Pues la Y, verdad es que y- y déjame que te diga, porque aunque los personajes no son humanos, son elefantes, son idénticos. O sea, la postura,
¿A qué? La maja desnuda, la maja vestida. Todos los cuadros que salen, las meninas, son tal cual. O sea, es que te lo crees totalmente, pero con la única diferencia de que son elefante. Bueno, la verdad es que este cómic ha sido gracias, bueno, al ordenador, porque sin él no hubiera podido. He sacado muchas referencias de cuadros, de colores sobre todo, y he visto bastantes vídeos, he hecho cursos de colores, de cómo crear una buena paleta de color. Es que es muy importante cuando tú vas a hacer un cómic. He visto cómic que el dibujo está muy bien, pero la paleta de color a mí me chilla, me echa para atrás. Y me da pena. Y encontrar una buena paleta de color cuesta. Tienes que hacer pruebas y bueno, cogía referencias de los cuadros, los personajes ya los tenía pintados y con esa referencia de los cuadros sacaba la paleta de color y lo añadía a toda la página, la verdad. Y de ahí no salía. Y es importante. Bueno, a mí me he aprendido mucho, la verdad. ¿Cómo surge la idea de que los protagonistas sean elefantes? Pues bueno. Bueno, hay parte de esa respuesta que no podemos contar, Sí, ese es evidentemente. el final del libro, que es la sorpresa final, claro. Pues estando trabajando en un estudio, pues a mí pues necesito dibujar un poco y a una compañera le dije, oye, ¿por qué no dibujamos cada día un animal y nos lo enseñamos y así aprendemos cada uno de nuestros dibujos? Ay, vale, pues ¿cómo empezamos? Mira, por un elefante que es muy fácil. Entonces yo empecé a hacer un elefante normal, un elefante a dos patas, un elefante Superman, y dije, uy, voy a hacer. Entonces cogí un cuadro, voy a pasarlo este elefante a este cuadro. Y ahí empezó la historia del elefante. Y la misma persona me dijo, ¿por qué no haces un cómic de...? Porque está gracioso el cuadro con elefante. Y yo, pues sí, la verdad es que está gracioso, pero ¿qué cuento? No sabía qué contar. No, tú cuentas te muestra el cuadro, cómo está hecho, qué colores han usado, qué materiales. Y dije yo, bueno, no lo sé si eso interesa a la gente. Pero y así empecé. Así empieza el cómic también. Un poco el padre mostrando esto está hecho así, esto han usado estos colores, pero ahí va ahí ampliando, es que habían usado los colores fríos, cálidos y qué es eso y bueno, y es que iba la bola de nieve haciéndose más grande, más grande. Sí, la parte en la que explicas cómo surgen los colores con los superhéroes y tal está muy, muy, muy chula. Hemos hablado antes del puntillismo. Creo, por lo que me has contado y hemos hablado, que es el que más difícil ha sido plasmar y más trabajo te ha llevado, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que estuve unas 3 semanas para hacer eso. Claro, piensa que no tiene línea, el personaje no tiene línea, son todos puntos, entonces tenía que ver si estaba bien el contraste, si se veía bien el personaje, si el fondo estaba feo, no lo sé, pero sí, pasé 3 semanas o más de 3 semanas haciendo. Lo que pasa que yo suelo trabajar, me hago el boceto de 6 páginas, entonces en un día me ponía a hacer puntillismo de una viñeta y me pasaba a una viñeta normal y así intercalaba una de otra y cuando menos me di cuenta ya había acabado, lo había pasado bien y dicho, oye, pues ya se ha acabado todo esto. ¿Y con cuál te divertiste más? ¿Con cuál, digamos, tenías más afín y no era complicado como la parte Pues la del verdad es puntillismo? que lo he pasado bien con todo, me lo he pasado muy bien, ha sido mucho trabajo, pero con que mejor con Van Gogh. No lo sé, porque creo haber leído que también Van Gogh era daltónico y por eso pintaba así, sin hacer mezclas, con colores puros. Y hacer todos esos trazos a mí me encantaba y crear ese paisaje me ha gustado mucho, representarlo. Y no sé, ha sido una gozada, la verdad, pasar todo lo que no he podido hacer en un cómic y Para mí, mi parte preferida es la de Sorolla. Yo creo, no, quizá porque estando aquí en Valencia, siendo valenciano, es un autor que me encanta. Y quería comentarte cómo plasmas, que está muy chulo, la época en la que Sorolla vivió, la Valencia de esa época. Me comentabas que estuviste mirando fotos y demás. sí, la verdad es que ya estaba el cómic hecho. Y entonces se lo presenté a Guillermo de Grafito Editorial y me dijo, hay que añadir 10 páginas más. Y Sorolla no estaba. Y dije, bueno, pues ahora es el momento de meter a Sorolla.
que a mí también me encanta, es un pintor excelente. Entonces estuve mirando historia de Sorolla, no hay mucho que contar más que lo que puse ahí, que a él le gustaba pintar al aire libre y lo que veían sus ojos. Y eso me gustó. Y entonces pues empecé a investigar pues, la época de Valencia, de esa época, y encontré fotos increíbles de Valencia, de una época magnífica, creo yo. Había un balneario ahí en la El playa balneario de las Arenas. de las Arenas, sí, sí, que es precioso, y cómo la gente iba vestida, y es muy bonito. La verdad es que ver fotos del pasado y recordar esa época. Y así salió la idea, bueno, la historia de Sorolla. Y cuando ya sabes que yo he vivido mucho tiempo en Valencia, y no sé, y quería mostrar el Miguelete, el puente, y no sé, es un momento del cómic tranquilo, no lo sé. Sí, sí. Es como un paréntesis muy Sí, chulo, ya te digo, sale la Plaza de la Reina cuando estaba repleta de edificios, que sí, luego se tiraron para hacer más visual la puerta de la catedral. Como el padre y el hijo van en tranvía a la Malvarrosa, y como dices tú, la gente en la playa trajeada, vestida con sí. trajes que debían pasar un calor horrible. Muy gracioso también el gag con los soldados estos que los van persiguiendo. Y me encantó que el padre de Fer, el elefantito, fuera amigo o conociera a Sorolla. No sé, ese Sí. gesto me hizo, no sé, me gustó mucho. Sí, bueno, yo nunca no conocía a Sorolla, pero a mí es que su pintura me da alegría, es que es muy bonito. El azul que ha puesto, cómo representa el mar, el agua, los reflejos, la luz, y me da y es como si fuera mi amigo, no lo sé. Mm, Y yo lo quería representar así. está muy bien, me encanta. Y el momento de Esa parte. Sorolla también es un momento exterior de los museos, y tiene un azul, creo yo que he conseguido ese azul, así que me gusta del Mediterráneo. Quería mostrar también ese color del Mediterráneo. Sí, porque le da, como hemos dicho antes, le da ese punto de paréntesis al cómic, de Sí. estar de cuadro en cuadro, de pasillo de museo, pasillo de museo, y la verdad es que es una parte muy, muy bonita. ¿Cuál es creo que lo has comentado, pero aparte de Van Gogh, ¿qué obra de arte te dirías que es tu favorita o un cuadro? Pues también me gustó mucho representar a Eugène Delacroix, que pintó la libertad guiando al pueblo. Y esa historia de Francia me gustó mucho, sobre todo el punto de vista que puse, mostrando a la libertad de lejos, luego los pies de ella, y luego ¿Cómo entra? esa me gustó muchísimo representarlo. También me gustó mucho Edgar Degas, que salen también en el cómic, pues todas las bailarinas, y ese me gustó. Monet, Sí. también me gustó mucho Monet, eso es. Eh, Ujú, los paisajes de Monet me encantan, el color que pone, el brillo, la luz, el verdor que pone, eso ujú. me gustó mucho. ¿Qué series de animación sigues ahora? ¿Que estás viendo en la tele o...? Rick y Morty, eso es, Ujú, no la he pero visto. bueno, el dibujo no me gusta tanto, y las historias no son para niños, la verdad son un poco para adultos porque Claro, es una serie para adultos. y bueno, la verdad es que, bueno, hay historias buenas y otras historias mejores o peores. Pero la que estoy ahora viendo es El asombroso mundo de Gumball, que siempre me ha gustado, sobre todo por el doblaje. Yo felicito a la gente dobladora que ha hecho que ha dado vida a esos personajes y le ha dado esa fuerza, y yo me río mucho con esa serie, la verdad. Porque Gumball es, es es una genial. mezcla de todo el tipo de animación, 3D, 2D, pues no lo sé, y me lo paso muy bien, es muy surrealista también todo. Sí, además, eso te iba a decir, el surrealismo esos planos que vienen mucho de Vaca y Pollo, esos planos Sí, súper cercanos con las arrugas y con los sí, pelos, y que es genial. Yo me he reído y muchísimo, muchísimo con Gumball. y reconozco que el dibujo no es asombroso, es que es muy sencillo, pero es que ahí es que gana mucho el doblador ahí, pues que le dan mucha potencia y mucha
energía al personaje, la verdad. ¿Qué proyectos futuros tienes a nivel cómic? ¿Con qué estás trabajando ahora? Pues quiero hacer la segunda y tercera parte de Aventura en el Museo, que eso me va a llevar tiempo hacerlo. Y luego tengo otro proyecto de más infantil también, de bueno, aventuras de un niño y un gato cósmico. Y a ver qué sale. De la segunda parte de Aventura en el Museo no podemos contar nada, ¿verdad? No, hay que leerle el primero y sacar conclusiones con las últimas sí, páginas. exacto. Oye, Fernando, gracias por haberme concedido este tiempo, ¿vale? Gracias a ti. Dime. Y eso. Y a tu canal. Espero poder verte en Valencia, creo que vienes en septiembre, hay una feria de cómic, Sí. no sé si lo llaman feria o cómo lo llaman, creo que es una especie de salón del cómic más pequeñito. Sí. Y luego tienes también más hacia adelante en Navidad, creo que vas a Zaragoza, ¿puede ser? Sí, tengo muchas ganas de ir, bueno, a Valencia para estar con vosotros y a Zaragoza, la verdad, que nunca he Sí, estado. porque me tienes que firmar el cómic. Creo que tengo algunos amigos que lo han comprado y también lo llevaré. Tengo el marcapáginas de las meninas elefantásticas. Hombre, qué bueno. Para que me lo firmes también. Vale. Y luego me firmas entre los pechos también. Me haces un dibujito aquí. Vale. De acuerdo. ¿Vale? O sea que muchas gracias. Creo que has hecho un trabajo bestial. Es un cómic súper chulo. Gracias. Y espero que seas conocido en el mundo entero. ¿Vale? Por esto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Fernando. hasta luego. Hay varios momentos en el cómic con estos tres que, bueno, no pasa nada, que digamos que son. Se me ha caído el boli. Espera un segundo. Ya se te ha caído el boli. ¡Ay! Venga, Ay. dóblate. Empiezo otra vez. En el concurso ese de cifras y letras. Dime 2 números y te hago el cálculo rápido. 277. Esto para las tomas falsas, ¿vale? 45. Espérate, si no te he dicho la suma aún. 57. Pero es que no sabía, te leo la Sí. mente. Que si dices números al azar, seguro que sale, alguno sale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Sigamos. Sigámonos. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo impresora, o sea, la impresora no me funciona porque hemos cambiado el wifi y he tenido que escribir las preguntas, que las tenía todas ordenaditas en el ordenador. Entonces me pierdo. Vale. Ya está. Sí. Pues ¿Quieres oye, más? te voy a decir que ayer salí e intenté ligar con una informática. Pero ¿Quieres que pongamos esto en la entrevista? sí, pero no sabía Ay, espérate, corta. Ah, que era un chiste, vale. Bueno, te tengo que decir que ayer intenté ligar con una informática, pero no se dejaba. Es muy malo. Es muy malo. Pero me gusta mucho. Que te ocurres un chiste guapo para terminar. Sí, no sé ninguno. Coño, seguro que tienes alguno por ahí guardado. No, a ver, vengo a buscar trabajo. Dice, ¿le interesa dejar dinero? ¿Para qué quiero dejar dinero si busco trabajo? Es muy malo. Bueno, esto también me gusta. Voy a meter risas enlatadas para que quede mejor. Dice, ¿cómo se llama la hija de Thor? Torrija. Es muy malo también. Pero me hizo mucha gracia. Lo que más me gusta de cuando cuentas chistes es que tú también te ríes. Entonces, ayuda a que la otra persona se ría. Pero me hace mucha gracia. A ver, ¿y un cómic de chistes malos no te apetece hacer? Oye, pues estaría bien hacer algo así. Sí.
Vale, esta ¡Corta! pregunta. Ay, espera, Rafa, que tengo que poner la claqueta. Que me gusta mucho. ¡Corta! Coño, pues. Si como yo eres de los que aman decorar su casa con pósters de sus películas favoritas, escuchar una y otra vez esas bandas sonoras que hicieron historia, o simplemente buscas una figura o un Funko legendario, la tienda de cine Rosewood es tu destino. Ubicada en la calle Pelayo número 9 de Valencia, Rosewood tiene todo lo que un verdadero fan del séptimo arte necesita. Libros especializados, pósters, postales, películas y mucho más. Apoyarás al pequeño comercio y vivirás tus recuerdos cinéfilos como nunca, disfrutando además de un trato familiar y cercano que te hará sentir como en casa. Y si no eres de Valencia, no te preocupes, puedes hacer tu pedido en su web rosewoodbandasonora.com o llamando al 96 394 4592. Tu rincón cinéfilo en Valencia.